Bienvenidos a un nuevo video. Tenemos fecha ya para la WWDC 2020. Este es un evento que Apple celebra anualmente. Si usted es nuevo y no conoce sobre esto, en este video le voy a explicar de qué se trata y qué es lo que Apple presenta en este tipo de eventos. Así que vamos con la intro y comencemos. La WWDC es un evento que Apple celebra todos los años, específicamente en el mes de junio para desarrolladores. ¿Qué es lo que hace Apple en este evento? Pues mostrarles los nuevos sistemas operativos como iOS, watchOS, tvOS y ahora iPadOS, que es el nuevo sistema operativo que tenemos para las iPad desde el año pasado, o sea, desde el WWDC 2019. Este año no va a ser nada distinto, vamos a ver lo mismo, que sería la presentación de iOS 14, quizás el sistema operativo más esperado por los usuarios que estamos día a día en la tecnología. Este es el sistema operativo de los iPhones y aquí es donde vamos a ver si agregan novedades que estamos esperando desde hace ya algún tiempo. ¿Cómo podemos instalar iOS 14? Pues normalmente Apple lanza iOS 14 en el mes de septiembre junto con los nuevos iPhones, que hasta el momento ha sido así, pero hay una forma de tenerlo antes de que salga de forma oficial para todos los años venimos haciéndolo. Si usted quiere tener iOS 14 antes de que salga en el mes de septiembre, le sugiero que se suscriba a este canal porque aquí estaré mostrando cómo instalar esta versión beta. Va a ser una versión en fase de prueba que va a tener errores, etcétera, pero eso lo iremos viendo más adelante en próximos videos. Este sistema operativo es muy bueno para los dispositivos actuales y algunos antiguos porque le va a dar como vida. Van a tener muchas nuevas funciones y mejores rendimientos, le agregan cosas que no teníamos hasta el momento, etcétera. Pero es malo a la vez porque hay dispositivos que se van a ir quedando fuera, ya no soportan una actualización de este tipo, por lo que no podrán subir a iOS 14. ¿Qué dispositivos podrán subir a iOS 14? Hemos hecho una lista que hasta el momento todo indica que estos serían los dispositivos y son los siguientes: iPod Touch séptima generación, iPhone SE de primera generación, iPhone 6S Plus, 6S, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone X o iPhone 10, iPhone XR, iPhone XS, XS Max, iPhone SE 2, que es el último iPhone que Apple ha lanzado hasta el momento, iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max. Estos serían los modelos que estarían subiendo a iOS 14. ¿Qué pasa si tienes un dispositivo inferior a estos? Pues no vas a subir, te vas a quedar en la última versión, que será iOS 13.5, es la que estamos probando actualmente en fase beta. Esta va a ser la última actualización de iOS 13. Si tu dispositivo puede subir hasta iOS 13.5, te recomiendo que lo hagas en cuanto lo liberen y sería la versión más estable en cuanto a seguridad, rendimiento, etcétera. Ahora también van a presentar iPadOS, que es el nuevo sistema operativo de los iPad. Anteriormente los iPad también corrían iOS. Desde el año pasado Apple lanzó iPadOS en WWDC, que es este sistema que le agrega un montón de funcionalidades y cambia por completo la idea que tenemos sobre un iPad, porque ya podemos utilizarla más como laptop, aunque aún tiene sus limitaciones. Esperemos que con iPadOS 14 le agreguen más funciones y le den más libertad para que se convierta en un portátil, entre comillas. ¿Cuáles son los modelos de iPad que podrán subir a iPadOS 14? Pues el iPad Mini 5, iPad Air 3, iPad 5, iPad 6, 7, iPad Pro de 2015, iPad Pro de 2018 y el iPad Pro de 2020, el iPad que vimos este año. Estos serían los modelos que estarían recibiendo
iPadOS 14. También en este evento presentan el nuevo sistema operativo para los Apple Watch, que sería watchOS 7. ¿Cuáles serían los modelos que subirían a watchOS 7? Pues el Apple Watch de tercera generación, cuarta, quinta y la sexta, que estaría viniendo en el mes de septiembre. Ya lo que sería el Apple Watch Series 0, el Apple Watch Series 1 y 2 quedarían totalmente fuera porque su hardware no le permite subir a esta versión. Yo tengo el Apple Watch Series 0 y créanme que le cuesta bastante trabajo hoy en día moverse dentro de diferentes aplicaciones. Mayormente por esto es que Apple decide ir dejando dispositivos fuera porque no van a rendir eficientemente. También van a presentar el nuevo sistema operativo para Mac. Hasta el momento no tenemos nombre, no tenemos filtraciones. Siempre viene esta nueva versión del sistema operativo para Mac y vamos a ver cuáles son los que se quedan fuera. No tenemos mucha información hasta este momento sobre cuáles son los modelos de Mac que podrán subir a la nueva versión. tvOS es el otro sistema operativo que presentan, que es el sistema de los Apple TV. Hay rumores que indican que este año, en el mes de septiembre, se va a lanzar una nueva Apple TV. No tenemos una desde hace ya bastante tiempo, por lo que sería conveniente que Apple lanzara un nuevo Apple TV. También van a presentar el sistema operativo y veremos qué novedades incluyen. Cuáles son los Apple TV que podrán subir a la nueva versión. El Apple TV lógicamente es de cuarta generación, que es el único que tenemos capaz de subir a tvOS. En estos eventos no se acostumbra a mostrar productos, pero es muy probable que veamos el AirTag, un dispositivo que se ha estado hablando bastante sobre él, y es muy probable que lo muestren en el WWDC 2020 para que los desarrolladores puedan comenzar a desarrollar aplicaciones y adaptarlas a este nuevo producto de Apple. También va a venir la nueva versión de Xcode, que es el software que utilizan los desarrolladores para hacer las aplicaciones. Ya eso es un poco más técnico, por lo que nosotros no vamos a tener acceso a eso, ni tampoco nos interesaría mucho ver qué es lo nuevo que trae este software. Este evento siempre se celebra en los primeros días de junio y por el problema que hay actualmente en el mundo se ha movido para el día 22 de junio. Va a ser totalmente online y gratis, porque para estar presente en este evento creo que los desarrolladores tienen que pagar alrededor de unos $1,500 para poder asistir a este evento, por lo que este año sería totalmente gratis y sería online. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es el primer día, porque es cuando van a mostrar los sistemas operativos. Pero este evento continúa unos días más porque tienen diferentes talleres y los desarrolladores principalmente tienen mucho que aprender en esos días del evento sobre cómo interactuar con el lenguaje de programación y cómo deben adaptar sus aplicaciones. Es algo bien de ellos. Lo que nos interesa a nosotros como usuarios normales es iOS 14, watchOS, iPadOS, macOS, tvOS, son los sistemas operativos. Así que bueno, yo les voy a dejar este video hasta aquí. Si quieren instalar iOS 14 en cuanto salga, les recomiendo que se suscriban. En este canal estaré haciendo un video mostrando cómo subir a iOS 14, y si tienen problemas también haré un video mostrando cómo bajar de iOS 14 a iOS 13. Todo esto lo vamos a ver más adelante, ya falta bastante poco, así que solo tenemos que esperar. Si este video les ha gustado, ya saben, apóyenme con un gran me gusta como siempre, y les invito a que se suscriban para que estén pendientes de los próximos videos que estaré subiendo aquí en el canal. Esto solo es Smart Tech, nos vemos en un próximo video.